Quisiera comenzar un poco agradeciendo la invitación a Marielos y en principio ella me había enviado como propuesta temática un artículo que ya he trabajado que se llama Lo que la logoterapia no es. Luego ella, hablando con ella, me dijo que por qué no pensábamos en el mismo título del libro, La búsqueda de lo posible. Y este título, como cualquier nombre, tiene una historia. Este es un libro que he publicado a partir de distintas conferencias que fui presentando a lo largo de más de 10 años en diferentes congresos, jornadas, cursos. Y bueno, traté de darle una forma que pudiera ser publicado. Y como todo sucede en la vida, al cabo de un tiempo, cuando ya está la obra hecha, hay que ponerle un nombre. Con mis hijos pasó algo similar, ¿no es cierto? Al primero no sabía y no quise saberlo si era nena o varón hasta que nació. Y lo que teníamos pensado eran 3 nombres, uno de niña y 2 de varón. Si era rubio, se llamaba Mauro, si era morocho, se iba a llamar Julio. Cuando nació era muy morocho, muy cabello oscuro. Y entonces nos miramos con mi marido y al mismo tiempo él dijo Julio y yo dije Mauro. Y me dice, ¿pero cómo? Y yo, no tiene cejas, va a ser rubio. Bueno, efectivamente se llama Mauro y era rubio, ahora ya no tanto. Lo mismo con el más chiquito, que se llama Gabriel. En un momento surgió ese nombre como un llamado de no sé dónde, porque nunca había pensado en ese nombre. Cuando pensábamos con Jerónimo, que fue quien, coautor diría de este libro, porque fue quien me inspiró y me alentó a poder hacerlo, este nombre también surgió en diálogo con él, ¿no? La búsqueda de lo posible. Finalmente me entusiasmó este nombre. Todo el mundo me dice, bueno, ya tuviste hijos, escribiste un libro, ahora tenés que plantar un árbol, ¿no? Eso no creo que lo llegue a hacer. Pero lo posible a veces nos sorprende porque pensamos que son cosas imposibles. Y muchas veces la gente dice, hice hasta lo imposible para lograrlo. Y quizás ese fue el primer error, tratar de hacer lo imposible. Tenemos que pensar en hacer lo posible. Y vamos a ver que nos vamos a sorprender con cosas que alcanzamos que nunca habíamos pensado poder alcanzar. Acercamos un poquito más la palabra posible y me voy a detener un poquito en esto. ¿Qué sería lo posible? Durante muchos años di una cátedra en la universidad que era Psicología del Desarrollo 2, es decir, todo lo que es la etapa adolescente hasta llegar a la adultez. Cuando veía el pensamiento del adolescente, es decir, su desarrollo intelectual, tomaba la perspectiva del epistemólogo, biólogo Jean Piaget, y bueno, él plantea el pensamiento lógico formal que surge en la adolescencia, ¿no es cierto? El pensamiento abstracto. ¿Y cuál es la principal modificación del pensamiento infantil con respecto al pensamiento adolescente? Es justamente esto, ¿no? Una transformación en torno a lo que para el niño es lo real y lo posible. Para un niño lo posible es lo realmente posible. Es posible que mañana llueva, es posible que mañana vaya de paseo. Son cosas que realmente se pueden llegar a dar. La revolución que se opera en el pensamiento formal es que lo posible va a rebasar lo real, va a ser mucho más abarcativo porque incluye lo realmente posible, pero también lo imposible. Así, por ejemplo, si planteamos un problema a niños, podemos evaluar en qué punto están de su pensamiento y le decimos, por ejemplo, que si un gorila de 9 años equivale a perro y un gorila es médico, ¿qué será un perro de 9 años? ¿Qué sería? ¿Lo dije bien? Si perro equivale a gorila y un gorila de 9 años es médico, ¿qué es un perro de 9 años? Todos tienen pensamiento formal. Un niño pequeño dice, ese problema no tiene solución, o puede ser que diga que es un perro con 2 patas o un perro grande, pero no puede pensar en algo que no es posible. Estoy distinguiendo este tipo de pensamiento que, ya lo habrán advertido, es hipotético, deductivo, de la mera imaginación o la fantasía, que en la infancia, por supuesto, es muy rica. Entonces, lo importante de esta
explicación que estoy haciendo del pensamiento formal, vamos a ir un poquito más allá de lo que es lo posible desde el punto de vista formal, ¿no es cierto? No desde el punto de vista de la imaginación o desde el punto de vista de la literatura, de la fantasía. Vamos a ver lo que es posible desde el punto de vista de este análisis lógico formal. Podemos pensarlo desde el punto de vista de la física o de las ciencias, que sería todas las transformaciones que la materia puede llegar a tener. Piaget habla de la palabra virtualmente posible, pero como hoy en día la palabra virtual tiene otra connotación, quizás no queda muy claro. Voy a decir simplemente que desde el punto de vista de la ciencia o de la física, lo posible es aquello que puede llegar a suceder, cuáles son aquellas transformaciones que se pueden dar. Pero también podemos pensar qué es lo posible desde el punto de vista lógico. Y aquí entramos en un terreno que nos referimos a lo posible como aquello no contradictorio. Todo esto está analizado desde el punto de vista del sujeto, es decir, lo subjetivo. Pero también podemos verlo desde un punto de vista objetivo, es decir, como si fuera un espectador, un tercero que observa qué es lo posible. Y aquí tenemos lo materialmente posible y lo estructuralmente posible. Lo que dije antes es lo materialmente posible, es decir, todas aquellas transformaciones que pueden llegar a ocurrir, aunque no sean que ocurran hoy en el presente. En cambio, lo estructuralmente posible serían todas las transformaciones que pueden ocurrir, pero que la persona ni siquiera sabe que las puede pensar. Es decir, yo puedo pensar muchas hipótesis, pero podría pensar otras que no las pienso. Un observador, pongamos en este lugar al psicólogo, ubiquémonos nosotros aplicando la logoterapia, hay muchas cosas que los pacientes podrían llegar a pensar, pero no las piensan. Entonces ahí intervenimos nosotros. ¿Qué es lo posible? Ya vamos más lejos que lo que es el pensamiento simplemente y pensemos en la vida de las personas. ¿Cuáles son las potencialidades de un ser humano? ¿Qué es esa potencia que significa salud y en ese despliegue de todas las posibilidades? Hay un video donde Frank explica una maniobra de aviación y cómo uno tiene que proceder para lograr esa maniobra de cangrejo. Say east, heading for this, and you have a crosswind, you will drift and you will land here. So you have to do what we pilots call crabbing, he told me, C-R-A-B, crabbing. You have to head for north of this airfield. If you are heading here above this airfield, then you will actually land here. But if you head for here, you are landing here. This holds also for man, I would say. If we take man as he really is, we make him worse. But if we overestimate him, it's premature, your applause, you will soon know why. If we seem to be idealists and are overestimating, overrating man, and looking at him that high, here above, you know what happens? We promote him to what he really can be. So we have to be idealists in a way, because then we'll wind up as the true, the real realists. And you know who has said this? If we take man as he is, we make him worse. But if we take man as he should be, we make him capable of becoming what he can be. This was not my flight instructor, this was not me, this was Goethe. He said this verbally. Bien, esta frase creo que estaba en la presentación de la mañana. Si tomamos al ser humano como es, lo hacemos peor. Si lo miramos desde las alturas, si lo vemos con idealismo, va a llegar a ser lo que puede ser. Entonces, esa es nuestra postura como terapeutas, ver las potencialidades e ir en busca de esas posibilidades. O sea, que la persona pueda despertar hacia aquel lugar donde puede llegar a ser. Esta reflexión surge de convivir en Rosario, Argentina, con la mayoría de los profesionales psicólogos pertenecientes a la línea del psicoanálisis, y dentro del psicoanálisis al psicoanálisis lacaniano, que entre otras cosas está en contra, por ejemplo, del diagnóstico, por supuesto de la utilización de instrumentos psicotécnicos,
Es algo más allá todavía del psicoanálisis ortodoxo. Y entonces está el debate entre lacanianos y no lacanianos, entre lacanianos y psicoanalistas freudianos. Entonces, ¿cómo entra la logoterapia? Es vista con una sospecha bastante profunda, ¿no es cierto? En el año 2006 hicimos un congreso de logoterapia en Rosario, y esta anécdota siempre la cuento como para que ustedes piensen esto, ¿no? Había psicólogos que decían no ir porque no le interesaba, porque yo soy psicóloga, pero eso no es científico. Es decir, era algo como una especie de autoayuda o de religiosidad. Y fue a partir de todas esas vivencias que dije, bueno, ¿qué tenemos que ver nosotros con esta idea que se tiene de la logoterapia? ¿Qué estamos haciendo o dejando de hacer para que eso sea lo que se piensa de esta corriente? O sea, por un lado se conoce muy poco, ¿no? La intención también de publicar algo en mi ciudad era como para darle un lugar en el Colegio de Psicólogos que avaló el centro. Y bueno, tiene un cierto reconocimiento y está, creo que, creciendo gracias también al intercambio con Buenos Aires. Entonces hay tres ideas erróneas que creo que se asocian muchas veces, al menos en el medio donde estoy, con la logoterapia. Son tres. No es autoayuda, no es una terapia que haga apología del sufrimiento y no es una terapia religiosa o solo para religiosos o no es sinónimo de religión. Voy una por una. Con respecto a la autoayuda, bueno, aquí tenemos una definición como proceso de mejoramiento personal mediante el cual las personas intentan reconocer sus potencialidades a fin de usarlas para satisfacer sus necesidades y alcanzar una forma de vivir satisfactoria y significativa. Esto no está mal, o sea, es muy interesante. Puede servir para muchas personas. De hecho, hay mucha literatura relacionada con esta temática. El tema es que la logoterapia no es esto, o al menos no es un fin explícito. ¿Por qué se asocia con esta idea? Hay muchos libros de autoayuda que tienen específicamente esa finalidad, pero tenemos El hombre en busca de sentido. Acércalo, por favor. Lo pasamos, ahí sí. Bueno, es el libro mundialmente más reconocido. Creo que la mayoría de nosotros nos acercamos a Frank leyendo este libro. Hay mucha gente que no tiene que ver con la psicología ni con la medicina y este libro le ha caído en sus manos y le ha hecho muy bien. Es decir, ha logrado una mejoría. Esto, digamos, soy testigo de estas experiencias porque mucha gente dice, yo leí ese libro de Víctor Frank, es buenísimo, a mí me ayudó un montón. Y entonces, ¿es válida la lectura de un libro que pueda mejorar la propia vida? Por supuesto, pero no es esa la finalidad de la logoterapia. El otro libro que quiero citar es de Claudio García Pintos, La logoterapia en cuentos, ¿no? Dice, el libro como recurso terapéutico. Claudio habla en este libro de biblioterapia, es decir, una terapia a través de la lectura. Puede ser de un libro, puede ser de alguna poesía, canciones. De hecho, se utiliza como un recurso para mejorar a las personas o para que las personas puedan reflexionar sobre su vida. Y esta mañana Sergio mencionaba la experiencia que realizan en Uruguay, en el CELAE, de los cuentos que curan. Ahí tienen la publicidad de la página web. Si quieren ir hasta Uruguay, es muy lindo país. Y él, bueno, trabaja un poco con esta idea. Nosotros en Rosario empezamos en ese año 2006, después del Congreso, a partir del llamado de una persona que muy bien yo no podía descifrar cuál era su demanda. Decía, bueno, yo sé que se hizo un congreso de logoterapia, yo tengo 70 años, quisiera hacer algo con ustedes. Y yo decía, bueno, ¿quiere que hagamos una entrevista, una psicoterapia? No, dice, yo psicólogo no quiero saber nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y no sé, me decía, entonces, bueno, déjeme que yo voy a pensarlo. Y empecé a pensar en esta idea que conocí a partir de Claudio García Pintos. Frank habla en una conferencia acerca de lo que es la literapia o terapia literaria, que era justamente a partir de lectura de libros, porque a él obviamente le pasaba lo mismo. La gente le decía que su libro le había cambiado la vida. Empezamos con esa experiencia, en principio, de biblioterapia. Pero ¿qué sucedía? ¿Vamos a leer la Biblia?, me decían por teléfono. No, vamos a leer textos, no necesariamente la Biblia.
Entonces empezamos a pensar cuál sería el nombre, aquí otra vez la cuestión de los nombres, y lo llamamos la lectura y su efecto terapéutico, que nosotros los pensamos como encuentros de reflexión grupal basados en la lectura de textos a fin de lograr en los participantes una logoactitud. ¿Qué es esto? Una actitud con sentido frente a la propia vida. Personas que, como Gladys en ese momento, quien llamó por teléfono, no quería saber nada de psicoterapia, ya había tenido bastante y se ve que no muy buena experiencia, pero necesitaba hablar con alguien, quizás tenía una soledad muy profunda. Entonces, bueno, convocamos a un primer grupo. Digo convocamos porque a mí siempre me gusta trabajar en estas cuestiones con alguien más para hacer una coordinación en conjunto. Y seleccionamos algunos textos donde íbamos reflexionando justamente sobre la propia vida. Por ejemplo, sobre qué es lo importante en la vida, la cuestión de los valores. No sé si es un criterio válido para completar la discusión de recién, pero quizás uno tiene que pensar cuáles son aquellas cosas por las cuales vale la pena vivir, ¿no? Y después ir pensando, bueno, qué es el bien para mí, pero que también para los demás, a corto y a largo plazo. Es decir, una evaluación que no sé si es un criterio muy filosófico, pero puede ser un criterio práctico. Después preguntábamos, bueno, ¿cuál es el lugar del sufrimiento en la vida? Porque muchas personas relataban aquello que era más importante ligado a experiencias de vida donde habían enfrentado situaciones límites. Y como la cosa se había puesto un poco densa, decidimos pensar, bueno, también qué lugar tiene el sentido del humor y la alegría en la vida. Por esto también de pensar que la logoterapia no hace apología del sufrimiento. Es decir, no hay que sufrir o buscar sufrir para encontrarle sentido a la vida. Las personas que no tienen problemas no saben nada de la vida. Ese sería el prejuicio. Y quizás sí lo saben a partir de las cosas buenas que les han pasado. Esto que decía recién no es apología del sufrimiento. Muchas veces creo que es culpa nuestra, me hago cargo de esto, cuando destacamos el valor de las personas por todo lo que han padecido. O cuando éramos adolescentes que decíamos, ella es muy madura porque tuvo que sufrir mucho. Y entonces era la que estaba mejor vista en el grupo, ¿no? Quizás, no es que estoy, digamos, menospreciando esto, pero no es la única forma de madurar. Entonces, tenemos que distinguir el sufrimiento evitable del inevitable. Con el evitable hay que trabajar y hacer todo lo posible por no sufrir. Es decir, yo puedo quitarme miedos que me paralizan, que no me permiten hacer las cosas que sí podría hacer, tengo que tratar de superar ese miedo. Ahora, si hay algo inevitable, una situación límite que es irreversible, trataré de buscar cuál es la mejor actitud para enfrentarla y seguir adelante. Pero esto de acentuar el sufrimiento nos vuelve tristes y apagados. Y cuento en el libro una anécdota que en la universidad donde trabajaba un profesor me encontró que estaba haciendo chistes con otra persona y me dice, ¿no pareces logoterapeuta vos? Y yo digo, ¿por qué? Y me dice, no, porque la logoterapia es más bien una filosofía existencialista de la muerte, de la tristeza, del sufrimiento. Y yo dije, bueno, está mal que me ría. Entonces pensé, bueno, ¿cuál es el lugar del sentido del humor? Yo no sé contar buenos chistes, por eso no lo intento, pero me gusta escucharlos y me divierto mucho. ¿Cuál es una distinción que podemos pensar? Esto lo tomé también de Claudio García Pintos, acerca del sentido del humor. Y él hace una distinción entre lo que es el chiste y el humor. El chiste como algo que es un acto, ¿no es cierto?, en el que tengo que tener a alguien a quien contárselo y que puede ser una ocurrencia espontánea, un recurso auxiliar que distiende, y es una manifestación de la dimensión psicológica, ¿no es cierto? Se origina en el inconsciente psíquico, ya sabemos qué dijo Freud de esto, el chiste y su relación con el inconsciente, como una manera de liberar tensiones o impulsos agresivos o sexuales. Pero el humor es una actitud, es decir, es una disposición habitual, lo que decía Alejandro, el optimismo, el entusiasmo, la buena onda, decimos nosotros. Es un recurso efectivo que resuelve y transita situaciones de vida. Muchas veces, siempre después de una catástrofe, ahora decía Alejandro lo de Suárez o en el Mundial, ¿cuántos chistes han salido, ¿no?, a partir de esto?
Entonces es una manera también de elaborar situaciones por una actitud frente a la vida. Y es una manifestación entonces de la dimensión noética, que se origina en el inconsciente espiritual y a través de la conciencia. Por eso sería como un temple o un estilo. Seguimos. O sea que tenemos que divertirnos y disfrutar, como veíamos en las fotos que trajo Jerónimo, que se divertía y disfrutaba Frank. No es religión. Bueno, yo no sé aquí cómo es esta vinculación de la logoterapia con la religión. El Papa Pablo VI, que recibió a Víctor Frank, recomendaba la logoterapia como una terapia apropiada para los católicos. ¿Por qué esto? Bueno, porque incluye la dimensión espiritual. No solo se queda con lo impulsivo, con lo psicológico, tampoco es una perspectiva materialista que excluye la divinidad o la posibilidad de incluir la religiosidad. Lo que yo digo es que no se agota en eso, o que incluso yo he escuchado en Rosario psicólogos que dicen, bueno, yo hago una psicología católica. No existe como corriente psicológica, al menos no está incluida en las más de 150 psicoterapias en el mundo, ¿no? Esta idea errónea de vincular estrictamente o exclusivamente una religión a la logoterapia, o que el que hace logoterapia es porque es creyente, condujo a Jorge, de 58 años, con una pregunta. Dice, yo soy un ser espiritual. Eso llegó a mi consulta para eso. Había leído una noticia que le hicieron un reportaje a Pareja Herrera y a Acevedo en Rosario en ese congreso. Se puso a buscar en Google, no es tan malo, encontró el CELAE lo mandó a Rosario, bueno, y así. No conocía que en su propio país existía logoterapia. Llega con esa pregunta, ¿yo soy un ser espiritual? Yo digo, ¿qué me pregunta este hombre? Y entonces, bueno, narrándome su historia, tenía una vivencia y una educación religiosa bastante errónea, bastante complicada en cuanto a la noción de pecado, en cuanto a la culpabilidad, la sanción. Por lo tanto, él se había alejado de la iglesia. Entonces, ese alejamiento lo había convertido prácticamente en un demonio, o sea, ya no tenía espíritu, ¿no? Resulta que un día que tenía que ir a sesión, se desató una tormenta muy fuerte y cayeron piedras del tamaño de pelotitas de tenis. Y yo digo, bueno, no llega. Y lo esperé un rato y llegó tarde, todo mojado, todo eufórico, y me relata cuál había sido su aventura para poder llegar al consultorio, que iba en un taxi y al taxista se le rompió el parabrisas y el taxista se puso a llorar porque en realidad era peón y no era su auto, y que lo iban a despedir. Entonces yo me puse a consolarlo porque el pobre pibe lloraba desconsoladamente. Pero en ese momento vio una viejita que quería cruzar la calle y no podía. Entonces se bajó del taxi, corrió a socorrer a esa viejita, la acompañó, por eso llegué tarde. Y después que me relata todo eso, veo que tiene sangre en su brazo. Por suerte no me desmayé al ver la sangre y lo pude asistir. Entonces todo eso sirvió para que él comprendiera que él también era un ser espiritual. Porque decía, bueno, esa solidaridad que pudo desplegar en esa situación tampoco era una situación de tragedia tan grande, fue algo sencillo de la vida cotidiana, pero que a él le permitió conectarse con su propia autotrascendencia. Él pudo olvidarse que se lastimó, pudo olvidarse que llegaba tarde y pudo orientarse hacia alguien diferente de sí mismo. Le dije, eso es espiritualidad, eso significa la espiritualidad. Y por último, vamos a ver cómo Víctor Frank llega a este concepto de la espiritualidad inconsciente. Él habla de las etapas del desarrollo del análisis existencial. En primer lugar, él elabora el concepto de conciencia y responsabilidad. Este es el camino que hace para llegar a la idea de religiosidad inconsciente. Primero trabaja la idea de conciencia. El ser humano es, ante todo, un ser consciente. Aunque reconozca el inconsciente, es un ser yoico. Esto lo dice, por un lado, en las 10 tesis sobre la persona en la voluntad de sentido, y estas etapas las desarrolla en la presencia ignorada de Dios, o como se publicó posteriormente, el hombre en busca del sentido último. La responsabilidad, bueno, sabemos
el lugar que le dio Frank a la responsabilidad. Luego habla de una espiritualidad inconsciente. Este inconsciente espiritual que nos permite ser alcanzado a través del análisis existencial. Y luego habla de una religiosidad inconsciente, es decir, en el inconsciente espiritual, él dice sí, habita la idea de Dios. Pero voy a leer algunas frases más de Frank en ese libro, que dice que el inconsciente ni es nivido ni es omnisciente. Y además dice que la relación inconsciente del hombre con Dios es algo absolutamente personal. La religiosidad inconsciente emerge del centro de la persona. Es decir, no podemos analizar esto, es algo íntimo, es algo que viene de la propia espiritualidad personal. Y en torno a las relaciones entre psicoterapia y teología, Frank dice que no hay que olvidar que las intenciones de ambas disciplinas son diferentes, aunque en un momento dado ambos efectos puedan solaparse. Y dice también que de igual forma debe rechazarse cualquier intento de fusionar el ministerio médico con el pastoral. Es decir, el profesional psicólogo o el médico deben respetar las creencias de las personas a quienes asistan, aún sin ser el creyente. Y de serlo no podrá intentar convertirlo ni transmitirle sus convicciones a modo de modelo a seguir. Para Frank hay tres cosas que deben quedar bajo el dominio personal e íntimo: la sexualidad, es decir, la genitalidad, el momento de la muerte y la religiosidad personal. Y esto lo destaco porque también hay experiencias de personas que llegan a la consulta después de haber asistido a psicoterapias donde cuando ellos mencionaban algo de su fe religiosa, las tildaban de neuróticas obsesivas o de inmaduras, bueno, ya vas a dejar de creer. Entonces no podían hablar de estos aspectos, es decir, toda mención a alguna creencia era tildada de inmadurez o de patología. Entonces yo creo que también es importante conocer la religión, las religiones, para poder entender qué podemos acompañar a las personas. Muchas personas llegan también con ese sentimiento de culpa inadecuado y con un sufrimiento totalmente evitable, si tuvieran otra concepción de lo que es pecado y de lo que no es pecado. ¿No? ¿Me explico? No sé si estoy confundiendo las cosas. Entonces, habrán también trabajado el concepto de logoterapia y análisis existencial como las dos caras de una misma moneda, ¿no es cierto? Como la logoterapia como la aplicación clínica del enfoque analítico existencial, es decir, la terapia mediante la búsqueda del sentido en la vida, sentido de la vida actualizado en valores, clarificando la existencia como existencia vivida o experimentada y como posible existencia. Y aquí, bueno, podría mencionar diferentes modos o diferentes temáticas en donde podemos hacer un análisis existencial, tanto a nivel personal como a nivel social. A mí me gusta mucho la clasificación que hace Frank de la patología de la época, la neurosis colectiva, con estos 4 síntomas, ¿no es cierto? Uno de ellos, la actitud de existencia provisional, es decir, vivir al día y para el día, sin proyectos, que es una de las cuestiones que le restan sentido a la vida. También hablaba de esto Alejandro, ¿no es cierto? Los proyectos que dan sentido y dan entusiasmo en la vida. Una de las cuestiones que pensaba a partir de esto es cómo, ¿cuál podría ser el antídoto de este síntoma? Vivir al día, sin proyectos, sin esperanza, sin ilusiones. Y yo pensaba, bueno, no está mal en sí mismo vivir el día. Lo que, digamos, hace mal es quedarse allí o no tener otra perspectiva. Y esto se nota en muchos aspectos en la vida contemporánea, en personas jóvenes, en adultos, la desesperanza. Entonces yo creo que digamos, la forma de poder transformar este síntoma es pensar el presente como oportunidad. ¿Qué es estar en el presente? ¿Qué es el presente? Es el momento en que yo puedo vivir y donde puedo tomar mis decisiones más importantes. El pasado, como dice la frase que también pusieron esta mañana de Jerónimo, es
que somos hijos de nuestro pasado, pero no esclavos, y somos padres de nuestro porvenir. Y podemos pensar y agregar, y somos dueños de nuestro presente. Estamos en el presente. Hoy hay que aprovechar ese presente. ¿Y cómo lo hago? Bueno, estando conectado con esas cosas, como decía Sergio, escuchando y no solo oyendo, mirando, registrando lo que sucede en los encuentros con el otro allí presente, ¿no? Porque no puedo estar pensando lo que yo quisiera que suceda, tengo que registrar lo que está sucediendo. Y a lo mejor pensando en lo que yo quisiera, no registro lo que está pasando que puede ser bueno. Entonces, conectarme con ese presente es poder situarme en una perspectiva de futuro distinta, con esperanza. Nosotros, bueno, en la terapia muchas veces llegan chicos jóvenes con problemáticas en el establecimiento de los vínculos afectivos, especialmente vínculos de pareja, donde aparece esto de la transitoriedad con una fuerza muy grande y muy frustrante. Los chicos, los chicos, digo, los jóvenes, muchas veces salen, ¿no? Estoy saliendo con fulano, ¿no? Ponerse de novio es casi una palabra muy fuerte, ¿no es cierto? No, ya es demasiado. Ni hablemos del casamiento, pero ellos están, ¿no? Estuve con fulano, y yo digo, ¿qué querrá decir estuve? Después me avivé que estar es estar en situación íntima de relación genital. Ah, o sea, estuviste, estuvo. Pero es eso, hoy estuve y no sé si voy a volver a verlo. Y a veces dice, estuve, pero no me pidió el teléfono. O le mandé un mensajito por Facebook, pero vi que lo había leído, tenía el tilde, pero no, nunca me contestó. Pero estuvo. Es decir, esos encuentros fugaces que terminan generándole mucha angustia. Y otras situaciones en que esos encuentros se repiten. O sea, si se da, se da. Una alumna, me acuerdo que una vez me contó que chateaba con un chico, que él lo conocía porque eran compañeros de italiano, creo que estudiaban, pero nunca se habían puesto de acuerdo para salir. Y luego chateaban y decían, estuve el sábado en la Fluvial, es un boliche. Ay, no te vi, ¿a qué hora? Bueno, entonces, pero nunca dijeron, vamos a encontrarnos, o sea, no te espero a las 10. No. Si nos encontramos, encontramos. Y si no, no. ¿Y cuánto hace de esto? Y más de un año. O sea, nadie había tomado la iniciativa ni por asomo, ¿no es cierto? Y en otras situaciones también que se dan de triangularidad, es decir, salen con chicos que están de novios, pero no se pelean con la novia y siguen. Y todas esas situaciones de ambigüedad generan mucha angustia y frustración. Y entonces recuerdo otra adolescente que estaba saliendo con un chico, pero cuando la tenía que presentar a sus amigos decía fulanita. O sea, decía, por ejemplo, Flavia. Te presento a Flavia. No decía mi novia, nunca. Resulta que allá en el 20 de septiembre es el Día de los Novios. Y se acercaba ese día. Entonces, ¿me hará algún regalo? ¿Me llamará? O sea, esa incertidumbre. ¿Qué soy para él? ¿Qué somos? ¿Amigos? ¿Más que amigos? ¿Amigobios? Amigos con derecho, dicen en San Salvador mis primos, decían. Pero bueno, ¿qué somos? Y muchas veces esa angustia de no poder definirse hace que se pierda de vista lo que hay y lo que uno puede hacer para alcanzar lo que quiere, o lo que uno no debe hacer para no tener ese padecimiento. Porque muchas veces, bueno, esta frase creo que era de Einstein, que aquellos que hacen siempre lo mismo, esperando resultados diferentes, son los locos, ¿no? Locura es hacer lo mismo y esperar que pasen cosas distintas. Bueno, ¿por qué insistían en esto? Esa es una buena pregunta, ¿no es cierto? Quizás es muy difícil animarse al cambio, es muy difícil pensar un poco más allá y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para que este chico quiera ser mi novio? ¿Estoy haciendo las cosas como debo? ¿Estoy haciendo las cosas conforme a los resultados que yo espero? Pero es difícil tomar esa decisión. A veces la decisión es alejarse. O como decía hoy Carlos, bueno, ya cuando no hay nada más para decir hay que callarse. Bien. Para redondear un poco la postura de Víctor Frank respecto de lo que la logoterapia no es, él dice que de igual forma que la dignidad del hombre se basa en su libertad,
La dignidad de la ciencia se basa en esa libertad incondicional que garantiza su búsqueda independiente de la verdad. Voy a leer un escrito que yo llamo servilletas de papel, que es cuando tengo ganas de escribir o tengo algún estado anímico en particular y escribo. Y esto surge a partir de estas historias que yo les contaba de los jóvenes, ¿y qué somos? Salimos, no me dijo amiga, no me dijo novio, ¿qué somos? Y entonces escribí esto. Somos. Sos para mí el nombre con el que te nombro. Soy para vos el nombre con el que me nombrás. Las dudas no se superan con certeza, sino con fe. Las palabras que nombran son lo importante. Las palabras que dan sentido, no las que buscan significados. El sentido es lo inédito, lo singular, esa unicidad del uno para el otro, la unicidad del dos ahí, haciendo, componiendo, bailando, jugando, viviendo. Muchas gracias.